Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está aquí el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens. Jan, bienvenido a esta mesa como siempre. Hola, ¿qué tal? Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario Globo de Brasil, bienvenido a esta casa. Gracias. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex y periodista mexicano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. El primer asunto, Jan, tiene que ver con los ecos de la matanza del pasado 14 de febrero en Parkland, en la Florida, donde hubo 17 muertos a manos del joven Nicolás Cruz, que tenía 19 años y portaba un rifle automático, AR-15, lo había convertido en un rifle automático. Lo que se ha sabido ahora es que ha habido grandes críticas a la Asociación Nacional del Rifle, la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle. Este es un país donde hay 320 millones de armas, o 310 millones de armas y 320 millones de habitantes. Ha habido muchos reparos a esa segunda enmienda de la Constitución que permite que los ciudadanos compren y porten armas. No hay realmente muchos controles. Cualquier persona puede comprar prácticamente un arma en este país. Incluso quienes no pueden comprar una cerveza, sí pueden comprar un rifle semiautomático. Ayer salió a defenderse el presidente de la NRA, la National Rifle Association, por sus siglas en inglés, el señor Wade Lapierre, en una conferencia muy conocida que se llama la Conservative Political Action Conference, la CPAC, o sea, la Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento de la derecha estadounidense muy importante. ¿Qué dijo el señor Lapierre? Primero, que portar armas equivale a la libertad que tiene un ciudadano en Estados Unidos, que si uno es libre debe tener el derecho a portar armas. En segundo lugar, que esa idea de que si no hay armas hay más seguridad es una estupidez, es una ridiculez. Y además preguntó, hombre, ¿por qué no quitan todas las armas de que hay en la Casa Blanca o las armas que hay en el Capitolio, a pocas cuadras de aquí, o las armas que hay en Hollywood, donde hay tanta gente de dinero que tiene sus residencias allí? Dijo además que para detener a un hombre malo armado se requiere un hombre bueno armado. Y dijo asimismo que lo que quieren montar aquí algunos es una especie de nuevo socialismo europeo, en donde la gente renuncia a sus libertades. ¿Está de acuerdo con el señor Wade Lapierre? No, estoy totalmente en contra de lo que dice, porque yo creo que lo que hace es lleva el debate a un terreno donde no está. En primer lugar, aquí no se está hablando de prohibir las armas, se está hablando de someterlas a un control como se somete a los conductores con el carnet de conducir. Pero sobre todo lo que se está viviendo en este país es una matanza detrás de otra. Es que ya este año llevamos más de 1.800 muertos por arma de fuego. Es decir, esos muertos son los que abren el debate. No se abre ficticiamente por una Europa socialista infiltrada en las filas demócratas, como parece pretender Wade Lapierre. Hay un debate porque en Estados Unidos hay estadounidenses que matan a otros estadounidenses utilizando las armas de fuego que vende la industria armamentística. Yo creo que al señor Lapierre hay que recordarle que él es el representante de un lobby, de un negocio. Es decir, las armas no son gratis, las armas se venden y dan dinero, y él responde a ese negocio, a ese dinero. Es decir, él tampoco es una opinión independiente ni pausada. Pero, es decir, hay una reflexión general, que es la que al final yo creo que, y esperemos que algún día se abra paso en este país, y es que un 40% de las armas ligeras del mundo están en Estados Unidos. Que cada día se mata a 90 personas por arma de fuego y que las armas de fuego son una parte del problema. Evidentemente no son todo el problema, eso también es verdad que es un reduccionismo falso, pero son una parte. Y de lo que se está hablando es de limitar su uso, por ejemplo, por una cuestión de edad, por ejemplo, a enfermedades psiquiátricas graves, o no usar armas semiautomáticas que puedan transformarse en armas automáticas en armamento plenamente militar, como fue el caso del Instituto de Parkland. Yo creo que es un debate absolutamente normal, y lo que asombra, visto desde un observador más o menos exterior, es que esta sociedad no sea capaz de darse cuenta que hay que limitar esas armas, porque esas armas contribuyen a esas matanzas
que ya prácticamente cada mes nos están asombrando. ¿Coincide con el señor Wayne Lapierre, Pepe López Zamorano? Absolutamente no, coincido con Jean Martínez Ares. Sí, definitivamente, son cortinas de humo, absolutamente, ¿no? La idea de trasladar este debate sensible, sensato y legítimo sobre las regulaciones de las armas al terreno del socialismo, de la defensa del estilo de vida americano, de una velada apoyo al presidente Trump con todo este problema de la trama rusa cuando critica al propio FBI. No sé otra manera que desviar la atención de lo que me parece va a ser el debate político del 2018, incluso por encima de otros temas como la migración o el presupuesto. Me da la impresión que el discurso de Jean Lapierre muestra más que nada la fisonomía de un animal herido. La NRA yo creo que presiente y correctamente que esta ocasión va a ser diferente. Por lo que comentábamos anteriormente en un programa, la idea de que esto es un movimiento que viene de las bases y muy importante, viene de los estudiantes, es un movimiento legítimo y el hecho de que el señor Lapierre se haya dedicado a deslegitimar la auténtica preocupación de jóvenes, de niños, que yo las percibo, mi hijo tiene 18 años, que está en la escuela preparatoria también, que están atemorizados de ir a la escuela, ¿no? Hace 2 días un subdirector de la escuela le estaba llamando a mi hijo que venía por el estacionamiento y mi hijo se echó a correr porque no lo reconoció. Me llamó el subdirector por teléfono y me dijo, oiga, su hijo pasó esto, ¿tiene algo? Sí, claro, le digo, usted lo atemorizó porque no lo conoce y le estaba gritando, ¡ey, ey, detente! En el estacionamiento de la escuela y él está preocupado por lo que vio en Florida. A ese grado está llegando. Entonces, cuando tú percibes que dentro de los estudiantes hay esta psicosis, realmente es muy grave que haga estas acusaciones. Tenía que haber estado Wayne Lapierre en esta manifestación marcha que hubo de Union Station, de 4 escuelas preparatorias de aquí, incluida la que está mi hijo, a la Casa Blanca y al Congreso, porque tú te das cuenta ahí, Juan Carlos, realmente hay una preocupación muy seria por los jóvenes, por su seguridad. Ellos pensaban que van a un ambiente sano, de estudio, tranquilo, y lo que se encuentran es una situación de mucha angustia, de mucha tensión, ¿no? Yo creo que la percepción de que la NRA es inflexible y no cambia va a tener un punto de inflexión muy importante en este año. El hecho de que se hayan mostrado irreductibles y absolutamente intolerantes a las propuestas es un hecho muy revelador. Criticó a todo mundo, hizo su lista de senadores, Kamala Harris, Elizabeth Warren, que según él son socialistas, acusó a Obama de convertir al Partido Demócrata en un partido socialista estilo europeo. Sin embargo, se mostró absolutamente callado de las 3 propuestas que está ahora cediendo Trump. La idea de elevar la edad mínima para adquirir las armas de 18 a 21 años, la idea de reforzar los mecanismos de verificación de armas, porque ya existe una ley que dice tú no puedes comprar un arma si tienes una enfermedad mental, pero ¿cómo defines la enfermedad mental? El enfermo mental puede obtenerla a través de sus familiares, ¿no? Y el hecho de acabar con estos mecanismos, por ejemplo, para convertir las armas semiautomáticas a ametralladoras. Donde no hay oposición, aparentemente, es esta idea también descabellada del presidente de armar a los maestros. Yo le pregunté a mi hijo y a varios de sus compañeros, platiqué con ellos sobre el tema y me dijeron, me va a dar mucho miedo saber que mi maestro todo el tiempo está en la clase con un arma. Imagínate que yo me opongo o digo un comentario que no le gusta. Esa es una barbaridad. Entonces, yo creo que este país debe entrar a un debate sensible y en ese sentido me parece muy importante la movilización y con eso termino, que van a ser, se estima, 500,000 de jóvenes a la capital de los Estados Unidos el próximo 24 de marzo. Yo creo que va a ser un momento muy importante para mostrar es una preocupación, un tema muy serio que ocupa a la mayoría de este país. Ayer estuvo Enrique Gómez Batista en esta conferencia donde habló el presidente de la NRA y justamente nos ha traído algunas pegatinas que llaman en España o calcomanías que llamamos en Colombia. Aquí por ejemplo, yo soy la NRA, o sea, la Asociación Nacional de Rifle. Hay otra que dice Build the Wall, o sea, construya usted el muro que terminaría de dividir la frontera de Estados Unidos y México. Luego hay otra que dice Socialism Sucks, es decir, el socialismo, yo no sé cómo traducir sucks exactamente, pero es una palabra fuerte. Y esta es interesante que dice yo amo el CO2, o sea, la contaminación, como se sabe. Algunos sectores de derecha en Estados Unidos cuestionan el cambio climático, dicen que no es verdad. ¿Usted allá qué vio? Bueno, fue muy interesante estar allá porque comprar un poco... Primero, el discurso de Lapierre fue muy fuerte y cuando creo ha dicho que comparó la situación del combate contra las armas con el socialismo europeo, estaba intentando hablar para su gente, o sea, para los conservadores que están empezando a perder este debate. Creo, después de esa matanza, después de esos momentos, incluso el presidente tiene que volver atrás y reconocer que es posible algún cambio. Está hablando para su gente, o sea, está utilizando para estas personas que para ellas la palabra socialismo es como una palabra del demonio. Un pecado. Un pecado, así. Entonces está primero convirtiendo a los tuyos.
Y segundo, me pareció muy fuerte que, al contrario que le pasó en esta conferencia el año pasado, están más fuertes y creyendo más en medidas radicales. Eso me llamó mucho la atención, que todo bajo el gran paraguas que es la palabra libertad, se defiende, por ejemplo, ha visto grupos de mujeres contra el feminismo, mujeres a favor de los derechos de las mujeres quedarse en casa cuidando de los hijos, por ejemplo. Estos movimientos como yo amo el CO2 porque esto está mejorando el ambiente de la tierra, ahora podemos producir más alimentos, la vida de los hombres está mejor, por ejemplo. O espacios donde podría brincar del ego para construir su propio muro en la frontera con México. O sea, hemos visto que hay más espacio para la derecha más radical y ellos creen que van a conseguir más y más cosas. O sea, esto fue la impresión que tuve comparando con el mismo evento del año anterior, que los radicales están con más voces, van a hablar, como ha dicho Lapierre, van a hablar más fuerte y más alto. O sea, la polarización se amplía en este país. Raquel Gómez. Bueno, la verdad es que la CIPAC sí es como una drogadura, ¿no? O sea, es difícil de digerir. Pero creo que en todo este debate, que una de las cuestiones importantes es lo que mencionaba Enrique, que es un abuso del concepto de libertad en este país bastante absurdo, que llega al límite de provocar la muerte de 1.800 personas en mes y medio. No sé hasta qué punto van a seguir defendiendo los conservadores más radicales el hecho de que unas pocas familias se hagan multimillonarias a base de matar gente. Ese es el resumen de la situación, ¿no? Ellos defienden la libertad porque quieren que un lobby que está conformado por un número determinado de personas y bastante reducido, evidentemente, se haga multimillonaria a base de que la gente pueda adquirir armas y se maten entre sí. Bueno, creo que hay que revisar un poco esto y luego me llama mucho la atención este elemento de demonizar Europa como si Europa fuera Mordor, no sé. El socialismo europeo como puede ser una ideología o no, pero no es una máquina de matar gente, cosa que esto que están haciendo ellos sí. Y tampoco se ha definido Europa por ser un territorio de muerte y destrucción. Me llama la atención esa falta de conocimiento y esa gratuidad en el discurso de demonizar ciertas ideologías o ciertos sistemas políticos que evidentemente no son tan fallidos, ¿no? No creo que Europa esté en el punto de mira de la comunidad internacional a ese respecto. Entonces, bueno, me encantaría confiar en las palabras de Pepe y ver un movimiento real que cambie las cosas. Sinceramente, yo soy muy escéptica. Cubrí el tiroteo de Sandy Hook en 2012 y aquello fue devastador. Eran niños mucho más pequeños y aún así no pasó nada. 17 años. Aún así no pasó nada. Obama trató de hacer normas a base de directrices ejecutivas y tampoco logró mucho más allá. Y el problema también está, y es otra parte de la conversación, en que la financiación de los partidos políticos, también otra vez haciendo abuso del concepto de libertad, lo que hace es envenenar el sistema, ¿no? Creo que esa libertad tan proclamada y tan defendida por ellos, lo único que hace es pervertir su propio sistema, porque al fin y al cabo, y hablamos mucho de corrupción aquí también en nuestros países, en Estados Unidos la corrupción está legalizada. Cuando una empresa paga a un partido político para que tome decisiones y es gratis, es una legalización de la corrupción y en este caso es muy grave. Ya en esta semana el presidente Donald Trump dijo que los profesores, o sugirió que los profesores podrían armarse, podrían tener armas para evitar una matanza de estas. Dijo además que se podría contemplar la posibilidad de que los veteranos, quienes han estado en las guerras, pues estuvieran en las escuelas armadas, porque según Trump los matones son unos cobardes y si se enteran de que hay gente armada ahí en los colegios, pues posiblemente no entrarían abriendo fuego a unas aulas escolares. Pero ahora se ha sabido algo realmente singular, y es que Scott Peterson, que era el guarda armado, el policía que estaba en el colegio en Parkland, en la Florida, oyó incluso los tiros del señor Nicolás Cruz y no hizo absolutamente nada. Ha renunciado ese agente de policía, ese agente. La pregunta es, pues entonces tampoco sirve estar armado, no sirve para nada tampoco. Claro que no sirve. Es decir, ¿qué le pasó a este agente? Estamos moviendo esto en el terreno de las suposiciones porque hay pocos datos. Primero, posiblemente tuviese miedo, lo cual es muy normal,
y sobre todo en personas que no están altamente entrenadas. Es que hacer frente a armas de fuego requiere un entrenamiento militar intenso. Eso no se consigue con un cursillo a profesores, como ha dicho Trump. Pero lo segundo es que aquí se impone la lógica de la guerra. ¿Qué armamento llevaba este guardia de seguridad? Posiblemente una pistola, posiblemente 12 balas. ¿A quién tenía enfrente? A alguien con un arma ya automática, porque había sido trucada, con un subfusil de asalto. Es que no hay paridad, no hay forma de enfrentarse a eso. Si lo que se pide a la gente es que sea héroes y den su vida, pues bueno, se podrá hacer, pero solo hará personal altamente especializado y no un pequeño guardia de seguridad, y desde luego no lo van a hacer los profesores. Lo que nos muestra esto es el absurdo de la propuesta de Trump y también la Asociación Nacional del Rifle de, para acabar con las armas o el mal uso de las armas, pongamos más armas. Es decir, es la espiral en la que se mueve Estados Unidos y que le ha conducido a ser el país del mundo con más armas y también con más muertes por armas de fuego. Es decir, es lo que hay que romper. Yo creo que este caso es perfecto para demostrar el error de base tanto de Trump como de la Asociación Nacional del Rifle. Es decir, con las armas se acaba no con más armas, sino con menos armas, lo cual es evidente y es algo que ellos no quieren reconocer. Si no hubiera armas de fuego, no habría muertos por armas de fuego. Es una cosa que parece más o menos lógica. Enrique Gómez Batista. Para mí me llama la atención que cuando visitas una escuela acá en Estados Unidos en general, a un brasileño como yo, por ejemplo, me impresiona porque a veces parece que son unas prisiones. Están cada vez más con seguridad. Tienes grades que normalmente las personas no tienen en sus casas. Ahora tiene paredes blindadas, vidrios blindados. O sea, estás como creando un ambiente que no es un bien de educación, un ambiente de casi un búnker para intentar proteger contra una cosa que no se protege con eso. O sea, no es solamente crear una estructura para que sea como eso, como un ambiente militar. O sea, no es eso. Eso tiene que ser una escuela. O sea, claro que tener un guardia allá para intentar controlar un problema u otro entre alumnos, pero no para impedir que vengan personas armadas con armas muy pesadas para intentar hacer una matanza. O sea, creo que hay un problema muy serio en este debate de lo que Estados Unidos quiere transformar sus escuelas. Creo que ese es el punto llave también. Raquel Gómez. Sí, es que la situación del tema de las armas también yo creo que apela a una cuestión casi racional y cultural, ¿no? Uno habla con estadounidenses que tienen, ya no hablo de gente rural, que no tenga estudios, sino gente muy cualificada, y ellos te argumentan por qué quieren tener un arma en casa y por qué enseñan a sus hijos a utilizar un arma, y por qué a los 16 o 17 deciden llevarles a una escuela de tiro y ponerse a disparar. A mí me parece abominable, pero sobre todo es esa falta de reflexión y de falta de miras hacia el exterior, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas de Estados Unidos en muchos sentidos es que son incapaces de mirar al otro. Se creen que ellos tienen el patrimonio de la razón y que las maneras y sus formas son las adecuadas y son incapaces de buscar una comparativa, ¿no? Ha muerto más gente por armas de fuego en los últimos 40 años en Estados Unidos que en todas sus guerras anteriores. No tiene sentido. ¿Cómo argumentas eso, no? La gente se muere. Es que no hablamos de algo ideológico, con una idea, o sea, con un perfil u otro, sino estamos hablando de que se están matando entre ellos y aún así lo defienden. Es un poco paradójico, sobre todo porque cuando uno se plantea, no sé, ¿qué hago con mis hijos, ¿no? A la hora de llevarles a la escuela? Lo que planteaba Pepe me parece algo terrible, ¿no? Tener que pensar que tu hijo pasa miedo en su propia escuela cuando se debe ser un ambiente lectivo y jovial. La gente, yo recuerdo mis años en el colegio como algo divertido, ¿no? No tiene que ser un planteamiento temerario. Dice mucho de ese cinismo estadounidense que creo que poco a poco está minando lo que ellos creen que es una gran potencia y un gran país y no lo es. Pepe. Mira, yo como padre de familia veo dos elementos del debate, creo que se pueden distinguir, ¿no? Uno, el tema del control de las armas, muy importante y creo que todos coincidimos aquí, pero el otro también es el tema de la seguridad en las escuelas, ¿no? Yo mismo me he preocupado cuando veo, por ejemplo, que ir a la escuela de mi hijo, y no solamente ahora, sino muchos años, son soft targets, o sea, no solamente de un desquiciado mental o de un enfermo o de un paramilitar, sino podría ser de algún ataque terrorista, etcétera. No hay una filosofía unificada de seguridad en las escuelas de los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos el sistema educativo es descentralizado,
cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia aplica sus propias leyes. Por ejemplo, aquí en el Distrito de Columbia hay, como dice Enrique, hay escuelas que tienen detectores de metales y parecen en centros blindados. En muchos otros lugares de Estados Unidos, por ejemplo, estados liberales como Maryland, no existe nada de eso. Entonces yo creo que para intentar atacar el problema tiene que verse en doble dimensión. Por una parte, ¿están las escuelas adecuadamente protegidas para lo que sea? Me parece que no. Hay muchos mecanismos a través de los cuales algunas escuelas han buscado mejorar la seguridad, con cámaras, con acceso controlado, etcétera. Evidentemente no es el mejor escenario, pero si eso va a ayudar a evitar que se genere un incidente de este tipo es muy importante. Y quería retomar el tema de Raquel cuando mencionó lo del escepticismo, ¿no? Yo también estoy muy escéptico, especialmente porque a pesar de que sí percibo, al igual que Enrique, que hay un cambio en la ola del debate nacional sobre las armas y tiene que ver por esta presencia de los jóvenes, hay dos silencios muy elocuentes en este país, que es el silencio de Paul Ryan y el silencio de Mitch McConnell. ¿Dónde están? Es decir, Paul Ryan, el presidente del recibiendo Congreso, el el dinero presidente de la Cámara. Efectivamente, ¿dónde están? Son personas que al igual que la mayoría de los republicanos tienen grandes y muy buenas calificaciones del NRA, ¿no? Donde esto tiene que ver muy importante porque reciben dinero de las campañas. Y también, ¿dónde están los grandes progresistas de este país, George Soros, etcétera, que fueron mencionados por Wayne LaPierre, ¿no? Es decir, hace falta también, para confrontar la noción de que están llegando políticos que simplemente apoyan la agenda del NRA, hace falta que lleguen políticos que no apoyen la agenda del NRA. Y lo que me da esperanza, quizá no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, es que esta generación de jóvenes, por ejemplo, los de 18 a 25 años, que son una generación muy importante a la hora de votar y que muchas veces tienen un alto nivel de abstencionismo, es posible que ellos empiecen a cambiar esa ola de hacer llegar políticos locales desde la superintendencia escolar, las diputaciones, la asamblea estatal, que empiecen a cambiar este debate. Ya lo lograron hacer con Marco Rubio, por lo menos retóricamente, y yo creo que esto sí puede ser un principio de un importante. Los únicos que han salido a apoyar realmente a estos jóvenes en su iniciativa contra las armas han sido y han hecho donaciones el señor George Clooney con su esposa Amal, el señor Steven Spielberg con su esposa y dos o tres personas más del mundo del espectáculo y ya. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay noticias aquí sobre lo que se llama la trama rusa. Y eso consiste en que pues ya se ha establecido ya que hubo un intento de los rusos de interferir en el resultado electoral del 8 de noviembre de 2016, en comicios que ganó Donald Trump y donde fue derrotada la candidata demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Se ha nombrado un fiscal especial, lleva 9 meses en el cargo, es el señor Robert Mueller, el hombre que fue director del FBI, y él ha empezado a actuar. Entre otras cosas, el secretario de Justicia, el fiscal general, el señor Jeff Sessions, que era senador por Alabama, se ha declarado impedido porque él tuvo algunas reuniones con el embajador ruso en su momento, el señor Sergei Kislyak. ¿Qué ha hecho el señor Mueller? Bueno, ha formulado acusaciones contra varias personas. Al principio eran pocas, una de ellas Michael Flynn, que fue asesor de seguridad nacional, el primer asesor de seguridad nacional del presidente Trump y que renunció a los 17 días de haber tomado posesión del cargo y se había sabido que había mentido con respecto a todo esto. Otro es Paul Manafort, que fue gerente de la campaña del señor Donald Trump. Otro es Rick Gates, que era el número 2 de Manafort. Otro era George Papadopoulos, pero además en los últimos días hizo imputaciones contra 13 ciudadanos rusos, uno de ellos un hombre que empezó siendo un vendedor de perros calientes y ahora es multimillonario muy cercano a Vladimir Putin. Bueno, ¿qué ha pasado? Resulta que el señor Robert Mueller ayer formuló más cargos, hizo más imputaciones contra Manafort y contra Gates. Y repito, Manafort fue gerente de la campaña del señor Donald Trump. Ha dicho que aquí hay algunos cargos de fraude bancario, engaños al banco para pedir préstamos, de lavado de dinero, y se habla mucho de unas platas, de unos dineros que llegaron de Ucrania a las cuentas del señor Manafort y demás. Pero no se menciona exactamente que Trump hubiera tenido conocimiento de todo esto. Pero ¿qué implicaciones puede tener esto para la campaña de Trump? Porque siempre planea ahí el nombre del presidente. Yo creo que la investigación de Mueller está creando o está cerrando cada vez más el cerco alrededor de Trump, y que la investigación la está llevando a cabo de una forma muy sostenida y quiere apuntalarla muy bien, porque sabe que es muy difícil a lo que se enfrenta, es algo muy delicado. De todas formas, que haya personas implicadas como Manafort, Gates, Flynn, o sea, ya son demasiados los elementos y los personajes alrededor de la figura de Trump como para que sea fácil para el presidente eludir cualquier responsabilidad, ¿no? El caso del Manafort y Gates es muy
habla por sí mismo, porque ellos estaban a cargo de la campaña del presidente y estamos hablando de que lo que se está investigando aquí es si hubo algún tipo de coordinación en la campaña del presidente con elementos rusos o funcionarios rusos. A mí personalmente me parece que todo esto también tiene que ver con los tiempos políticos de este país. Creo que Mueller es consciente de que no puede lanzar acusaciones al aire tan fácilmente. Hay que recordar que ya presentó cargos contra ellos el pasado octubre y que se declararon no culpables de los mismos, pero parece ser que las pruebas que se están viendo ahora pesan mucho más y están barajando la posibilidad de declararse culpables de ciertos cargos. Los abogados de Gates, el número 2 de Manafort, están pidiendo salirse del caso porque no quieren seguir defendiéndolo. Algo han debido de ver ahí, si quieren salir de ahí y no ganar el dinero que deriva de un caso tan importante, que es mucho dinero. Entonces parece que, bueno, aunque no se cite directamente a Trump, que creo que es porque tiene que ver con los tiempos, como digo, creo que Mueller quiere hacer una investigación profunda y ver hasta dónde llega. Al final va a ser difícil para el propio presidente defender cómo no sabía que toda esa gente estaba implicada con los rusos, ¿no? No sé si va a haber una explicación o va a haber una prueba suficientemente fehaciente como para analizar la coordinación entre las campañas, la campaña y Rusia, pero desde luego ya es bastante sospechoso que un número bastante alto de funcionarios o de asociados a Trump ya estén vinculados con todo esto. Jan, esta trama rusa empezó en el año 2014 en unas 3 compañías que se montaron en San Petersburgo, y la idea era que a través de las redes sociales principalmente se perjudicaba la campaña de Hillary Clinton, se decía mentiras con respecto a la campaña de ella y por supuesto terminaba favoreciendo a Donald Trump. Pero aquí la pregunta es si el señor Manafort, que fue gerente de la campaña de Trump, llegara a un acuerdo de colaboración con la justicia, que no lo tiene de momento, ¿se le podría complicar la vida al presidente, que entre otras cosas no ha mostrado su declaración de renta? Yo creo que sí, que es evidente. Primero eso es lo que persigue Mueller, intentando hacer presión, acumulando cargos para luego poder negociar, como hizo con Flynn, una confesión completa. En el entorno de Trump está surgiendo no solamente la alerta por una supuesta colaboración con el Kremlin para atacar durante la campaña, intoxicar sobre Hillary Clinton, sino se está viendo algo que quizá incluso sea peor, que es la corrupción financiera. Es decir, nos hemos enterado que el jefe de campaña, el señor Manafort, aparte de dirigir la operativa electoral de unas elecciones a presidente de Estados Unidos de América, que ya es importante, era un sinvergüenza, que defraudaba a Hacienda, que falsificaba datos para conseguir créditos, que tenía una operativa que transgredía la ley porque servía a intereses extranjeros, ucranios además, donde además hay un juego de intereses también bastante oscuros, para operar y lucrarse. Evidentemente, alguien como Manafort debe saber qué está pasando en el entorno próximo de Trump en la parte financiera, que posiblemente sea la más débil. Trump es un empresario con más de 500 compañías a su cargo, que él mismo lo ha explicado en sus libros, juega al gato y al ratón con las leyes fiscales. No ha hecho, como tú muy bien has dicho, no ha hecho pública su declaración de Hacienda. Una investigación bien llevada sobre sus cuentas en los últimos 10, 15, 20 años, es casi seguro que va a dar a luz con algo y que eso puede ser realmente el principio del fin para Donald Trump. Y Manafort estaba en esa sopa prebiótica de la corrupción que estamos viendo. Claro que puede iluminar y claro que puede ser un enorme peligro para Trump y su entorno, porque igual no es Trump, pero es Kushner o es uno de los hijos de Trump. Y eso ya valdría al fiscal para atacar directamente al presidente de los Estados Unidos de América. Pepe López Zamora. Sí, yo creo que el hecho de que el fiscal muestre que puede tener mano dura, ¿no? Porque Manafort y Gates se han defendido de una manera muy notablemente fuerte en los tribunales, aunque Gates se dice que puede empezar
a colaborar con el gobierno, muestra probablemente que la meta y el objetivo del fiscal esté más alto que Manafort, ¿no? Esta noción de que vas a ablandarlo prácticamente con 32 acusaciones adicionales no es un tema nuevo. El hecho de que haya tenido acceso a mucha información y el hecho de que las acusaciones tengan que ver específicamente con el mecanismo a través del cual ocultaron, dice el encauzamiento, decenas de millones de dólares del gobierno de Ucrania, ¿no? Habla un poco de toda esta conexión que pudiera haber con la trama rusa, y todo esto abona pues a las especulaciones, evidentemente, de que el fiscal está buscando llegar a personajes más altos. No está todavía muy claro si efectivamente va a haber una negociación de cargos con Gates, pero el hecho de que se mantengan todavía presentes las otras acusaciones y los posibles acuerdos que hay con Michael Flynn, con George Papadopoulos y con algunos de los abogados, creo que muestra que el fiscal ya está juntando las fichas para eventualmente determinar si hubo algún acto ilegal, no necesariamente ligado con la trama rusa, no necesariamente ligado con una colusión del equipo de campaña, sino cualquier acto ilegal que queda dentro de su prerrogativa como fiscal especial. Enrique Gómez Batista. Y eso creo que el propio gobierno, el entorno de Trump, está consciente de que esta presión puede tener resultado y pueden tener cosas más concretas contra Trump. Tanto que eso explica, en mi visión, parte de todo este ataque contra el FBI. Por ejemplo, el gobierno Trump está intentando sistemáticamente poner en duda la capacidad y la independencia del FBI, o sea, está empezando a poner dudas sobre quién lo investiga. Esto ayer, por ejemplo, me quedó muy claro también, volviendo a la conferencia conservadora, porque todos decían, si hay una cooperación es entre el FBI y los demócratas. Los demócratas corrompieron la FBI contra nosotros. O sea, vemos una estrategia muy peligrosa de poner en duda toda la investigación por intereses personales de Trump, y que eso pueda acabar empeorando todo el sistema institucional de este país. O sea, todo este acuerdo que se respecta las leyes, respecta las investigaciones, son serias, eso todo se entra en una gran duda, y con eso crece una confusión tan grande que puede intentar salvar o dar más vida a Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay elecciones en México, que es su país. El próximo 1 de julio, el presidente se posesionará el 1 de diciembre y será el sucesor de Enrique Peña Nieto del PRI. Hay 3 candidatos encabezando las encuestas. En primer lugar está Andrés Manuel López Obrador de Morena, AMLO, como lo conocen los mexicanos por la sigla de sus nombres y sus apellidos. Se presentó 2 veces a la candidatura presidencial y ha perdido. Fue además alcalde del Distrito Federal, de la capital mexicana, y repito, está de primero en los sondeos. Después viene Ricardo Anaya, un hombre de menos de 40 años, de quien hablaremos enseguida, y en el tercer puesto está José Antonio Meade, un tecnócrata importante que no es militante del PRI, pero que es el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el partido del presidente Peña Nieto. En las encuestas a Meade no le va bien, y según todos los analistas es un hombre más bien gris, que no tiene mucho carisma. Pero ha dado algunos giros en su campaña en las últimas horas, sobre todo 2 incorporaciones de las que da cuenta no solamente la prensa mexicana, sino también el diario El País de Madrid. Y aprovechamos que está Jean Martínez Arens aquí, que fue corresponsal jefe de ese periódico en México. ¿Qué ha hecho el señor Meade? Ha fichado, en primer lugar, a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de la Gobernación, es decir, ministro del Interior, lo ha metido a la campaña, y ha incluido también a otro a un hombre que fue presidente del PRI, para que le ayude, sobre todo en estados como Baja California, como Sonora y como Chihuahua. Y es además para que le haga frente a Marcelo Ebrard, que está trabajando con López Obrador. El señor Beltrones. Esta incorporación de Beltrones y del señor Osorio Chong, ¿le sirven a mí? ¿Puede lograr que encauzar o reencauzar esta campaña como para que dé la pelea por la presidencia de México? Bueno, primero hay que recordar que, aunque no lo parezca, la campaña no ha comenzado, ¿no? Esta es los primeros escarceos. No lo parece, Los primeros escarceos de la pre-campaña. Formalmente las campañas empiezan el 30 de marzo. Y en México hay un fenómeno muy interesante, que es a través del cual yo veo estas designaciones. Es lo que, ya no me dejará mentir, él estuvo mucho tiempo en México, lo que llaman el voto útil, ¿no? Esta percepción que hay de muchos votantes de que si tu favorito, o como decimos en México, si tu gallo parece que no tiene posibilidades de ganar, la gente empieza mentalmente a ver para quién se va a ir, ¿no? Esta percepción de que puede ondearse. Creo, en ese sentido me parece interesante que se den
estas designaciones en este momento por varias razones. Uno, porque se está acercando a políticos altamente experimentados, veteranos de la maquinaria política, sobre todo territorial en México, lo cual es extremadamente importante porque finalmente las elecciones también se van ganando localmente, y que ponga a Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no?, que muy conocido en el centro del país, a otra también que no mencionaste, pero que es muy importante, me parece, Beatriz Paredes Rangel, que es una muy experimentada política, una gran oradora, exgobernadora del estado de Tlaxcala, y por supuesto a Manlio Fabio Beltrones, que probablemente es de los que tienen mayor visibilidad en México como político experimentado, líder del PRI, senador de la República, exgobernador de Sonora, ¿no?, en el norte del país, unos estados donde la oposición ha estado haciendo algún tipo de avance. Me parece que es muy importante para generar la percepción y la certidumbre para los militantes del PRI, primero que nada de que están unidos, porque se había hablado de que, bueno, que alguno había desencanto, que había fuego amigo, etcétera, para la candidatura, y en ese sentido es una apuesta por la unidad del partido, las fuerzas tradicionales, territoriales, que tienen una voz muy presente, digamos, con la presencia de estos candidatos. Y en el otro sentido, yo creo que empezar a cambiar esta dinámica, la percepción de que sí se puede ganar, ¿no?, de que el candidato, si bien se encuentra en un tercer lugar en este momento en las encuestas, que las competencias políticas siempre son más un maratón que una carrera de velocidad, y que por lo tanto hay una posibilidad real de que allegándose al partido, uniendo a las fuerzas vivas, ¿no?, del PRI, ¿no?, que tradicionalmente tienen un papel importante en esas contiendas y que son importantes para la maquinaria de movilización de votantes, que de alguna manera esto puede tener el efecto de cambiar la dinámica electoral. Está de acuerdo con Pepe López Zamorano, porque hay otros que consideran que esto es como llamar a la vieja guardia y que quizá eso despierte ciertos recelos en el electorado. Sí, sí. Yo creo que es una opción de supervivencia. Es decir, Mit era el candidato no priista del PRI y su objetivo era atraer a un electorado desencantado con el PRI, pero que no está todavía en manos de López Obrador o del PAN. Bueno, pues esta opción no está funcionando. Las encuestas están mostrando que Mit no galvaniza, no atrae a esos votantes, y lo que ha hecho el PRI es volver al PRI. Entonces ha cogido a dos priistas consumados, que son la quinta esencia de ese partido, y también grandes operadores políticos, hay que reconocerlo, como son Beltrones y Osorio Chong. Eso les va a reafirmar el voto duro, el voto priista al 100%, que tiene un suelo, se calcula entre un 23 y un 25%, que no está mal en las elecciones que se van a decidir por muy pocos puntos. Pero tiene contraindicaciones, hay un factor de riesgo. Una, que es la vuelta al PRI, a un PRI del cual la gente está decepcionada. Y dos, porque hay que recordar que tanto Osorio Chong como Beltrones arrastran enormes fracasos. Beltrones fue el que llevaba la campaña electoral de 2016 como presidente del PRI, que acabó con una victoria absoluta del PAN. Y victoria absoluta, además, en sitios que jamás había perdido el PRI, como los estados de Veracruz. Fue el momento en que afloró toda la corrupción de los gobernadores que tanto daño le está haciendo a Peña Nieto. Y Osorio Chong era el encargado de la seguridad, y lo que estamos viendo es que la seguridad en México no ha mejorado, con lo cual tampoco tiene un expediente limpio. Es verdad que la campaña electoral aún no ha empezado, es verdad que aún queda mucho juego. Yo creo que esto es un repliegue táctico del PRI, pero el candidato sigue siendo una persona que se llama Mit, que no es militante del PRI y que es un político sobre el cual no hay tachas de corrupción, y que es un tecnócrata muy respetado en el ámbito económico. Habrá que ver si ahora, cuando empiece ya la marejada de verdad, tiene capacidad de aguante. A propósito de las elecciones en México, hay una columna hoy en la revista The Economist de Bello, que es el seudónimo de Michael Reed, quien fue jefe de la sección para las Américas de ese semanario y que ha estado en este programa. Y se titula La joven esperanza mexicana. Y se refiere a Ricardo Anaya, el candidato que está de número 2 en las encuestas. Menciona el artículo que es un hombre de 38 años y además dice: el candidato modernizador, refiriéndose a Anaya, tiene la probabilidad de derrotar a un populista de izquierda, refiriéndose a López Obrador. Dice el artículo también que se necesita mucho valor para enfrentar a AMLO, pero por otra parte ve en este artículo, le ve posibilidades a López Obrador de llegar a la presidencia, y cita una frase de Jorge Castañeda, ex canciller mexicano y periodista y profesor universitario, que dice que hoy en día en México hay menos resistencia a López Obrador. Además cuenta acá cómo López Obrador quiere cancelar un contrato de 13.000 millones de dólares para construir un aeropuerto en las afueras de México, y quiere echar atrás la reforma educativa.
Aquí la pregunta es, ¿está de acuerdo con este análisis de Bello? ¿Es la esperanza modernizadora de México Ricardo Anaya? Yo ya temo a los encantamientos de la prensa anglosajona. Es decir, están buscando siempre un mesías. Vamos a ver, Anaya, que es verdad que es un candidato joven, es verdad que es un candidato muy inteligente, yo he tenido ocasión de conocerle, y es una persona, además, políticamente muy hábil, muy rápida. Precisamente el que derrotó a Beltrones en 2016, en esa campaña, fue él, y lo hizo en contra de su partido, que no confiaba, y eso es lo que le ha validado para ir a estas presidenciales. Pero él tiene un problema de base muy difícil de superar. Es que su éxito no depende de él, depende de dos factores externos. Por un lado es la implosión del PRI. Para que el PAN pueda ganar, el PRI tiene que desaparecer o tiene que funcionar lo que ha comentado aquí nuestro compañero del voto útil, es decir, los priistas, viendo que su partido no va a ganar, tienen que fugarse en masa al PAN. Bueno, pues eso habrá que ver si va a ocurrir o no va a ocurrir. Y lo segundo, estas elecciones se van a medir por muy pocos puntos de diferencia. Bueno, pues él tiene una piedra en el zapato que se llama Margarita Zavala, que es otra candidata del PAN disputándole la presidencia. Son 5, 6, 7 puntos, 4, no se sabe, van a ser pocos, pero es que esos puntos son los que van a definir unas elecciones como las que vamos a vivir el 1 de julio. Por lo tanto, Anaya puede ser un gran candidato, pero tiene dos problemas externos que no está en su mano resolver, o si lo está, es con apoyo de gente de fuera, que por un lado sería Margarita Zavala, retirase su candidatura, y por otro lado el PRI diese un pase torero al PAN ante la inminencia de López Obrador, que para muchos de ellos es el demonio redimido. ¿Es así, Pepe? Bueno, evidentemente, sí, la realidad es que Anaya ha mostrado mucha pericia interna dentro del partido, sin embargo, hay un costo, ¿no? Es decir, el hecho de que haya logrado la candidatura fue a costa de que tuviera que alejarse de toda una de la base tradicional del PAN. No solamente Margarita Zavala, renunció el expresidente del partido, Germán Martínez, que ahora se fue con Morena, están peleados con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el senador Lozano, ahora es el portavoz de la campaña del PRI. Entonces, en ese sentido, el hecho de que Anaya, de alguna manera, por buscar esta candidatura y lograrla, haya de alguna manera profundizado estas divisiones internas, obviamente va a ser un hándicap en su contra. El otro es el hecho de que hay en el ambiente periodístico, al menos, no está, hasta donde yo entiendo, probado legalmente, hay estas acusaciones de que hubo lavado de dinero que de alguna manera están haciendo que pues dedique tiempo y esfuerzos a combatir estas acusaciones, cuando en realidad lo que él debe estar buscando, como dice Jan, es buscar justamente conjuntar aquellos votos de desencanto que pudieran sumarse a las filas, ¿no? Yo creo que todavía es muy prematuro asegurar cómo va a perfilarse la campaña en su recta final, pero sin embargo yo creo que está muy, muy interesante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jan Martínez Arens, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta de verdad? Yo creo que una semana nefasta para él y para los estadounidenses fue la de Wayne LaPierre, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, el principal líder del principal lobby de Estados Unidos, que no suele hacer muchas apariciones públicas. Escogió un momento especialmente dramático después de la matanza de Parkland y con un país convulsionado, un país atormentado por lo que ha ocurrido y buscando soluciones, y su solución fue la peor de todas. Fue volver a la defensa a ultranza de las armas, a una negativa absoluta a abrir cualquier control, cualquier legislación que aminore el riesgo de matanzas como las que hemos visto, y nuevamente, y eso al final del día es lo que pesa, a defender los intereses de un lobby que es un negocio, que es el de la venta de las armas, que además aquí en Estados Unidos es un negocio que funciona de maravilla, como demuestra que el 40% de las armas ligeras del planeta estén en Estados Unidos. Es decir, pudiendo elegir entre salvar vidas o el dinero, ha elegido la senda del dinero, y yo creo que eso le cualifica perfectamente para tener el honor de estar en la semana fatal. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, pues para Rick Gates, que comentábamos antes, el número 2 de la campaña de Trump en sus primeros meses,
porque el cerco cada vez es más estrecho. Hace un momento el New York Times informaba de que parece ser que ya se va a declarar culpable para empezar a colaborar con la investigación que está llevando a cabo el fiscal especial para el caso de la trama rusa, Robert Mueller. Y la semana ya empezó mal porque Mueller también presentó cargos contra uno de los abogados que estaban trabajando con él. Ayer presentó otros 32 cargos contra él y contra Manafort, pero parece que es específicamente él quien tiene la sombra y las tuercas más apretadas alrededor y que va a terminar por intentar negociar con la justicia y dar información sobre lo que estaba pasando en unas elecciones en las que los rusos han planeado alrededor y van a seguir planeando también sobre la Casa Blanca, porque al fin y al cabo era uno de los líderes de la campaña de Trump, sobre todo al principio. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, voto por la persona que creo que más aparece en las semanas fatales, que es Donald Trump. Pero esta semana, con esta semana de armas, con toda esta conmoción nacional que hay después de que pasó en Parkland, él ha dicho que ha defendido que los profesores tengan armas, o sea, armar los profesores. Esto fue muy malo para él porque es raro ver Trump en un momento como en corner y este fue un caso. No sabe lo que decir y no propone cosas que unen ni su bases. O sea, hemos visto, por ejemplo, otra cosa que completa el escenario para que tenga una semana fatal. Las cámaras registraron los billetes que tenía, las anotaciones que tenía en el encuentro con los estudiantes, de cuando estaba, sea calmo, pregunte, oya, o sea, incluso cuando intentó mostrarse un poco de humanidad, un poco de compasión con los estudiantes, estaba todo marcado para hacerlo, o sea, una semana fatal para Trump. En 30 segundos, ¿para quién fue esta semana una Para semana mí, fatal? para el senador cubanoamericano Marco Rubio, bastaba verlo en esta Asamblea Comunitaria de Florida para mostrar que muchos políticos que dependen del dinero del NRA van a tener que hacer una metamorfosis política. Ya la empezó Marco Rubio, creo que en ese sentido es positivo, tuvo que aceptar que va a apoyar el incremento de la edad para la adquisición de armas, pero creo que esto muestra que esta presión popular que está viendo en este momento en el tema de las armas va a hacer que muchos políticos, especialmente conservadores, dejen de esconderse en vaguedades retóricas y realmente hagan algo para controlar el tema de las armas. Gracias a los cuatro, a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.